agradecidos siempre con el Señor por todas las cosas buenas que Él hace con nosotros, ¿verdad? Usted le da gracias a Dios por su vida, por todas las bendiciones que hemos recibido de parte de Él. Me alegro mucho de poder estar con ustedes. Es una bendición, es un privilegio hermoso que el Señor nos permite, y que esta noche queremos pedirle al Señor que Él se pueda manifestar en nuestra vida de tal manera que seamos edificados, ¿verdad? Seamos ministrados por la palabra. Vamos a hacer una oración entonces y vamos a pedirle al Señor su bendición y su misericordia. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de ti, dándote gracias, Señor, infinitamente por las cosas maravillosas que tú siempre haces con nosotros. Estamos conscientes, Señor, de la necesidad que tenemos de ti. Estamos conscientes, Señor, por eso hemos venido a este lugar con el propósito, Señor, de ser bendecidos, de ser ministrados, de ser enseñados, de ser instruidos, Señor, por medio de la palabra que tú tienes siempre para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús, desde ya estamos reprendiendo todo pensamiento, Señor, contrario. Estamos, Señor, declarando, Dios mío, un ambiente propicio. Estamos declarando un ambiente de bendición. Estamos declarando, Señor, que tú eres grande y maravilloso, Señor. En el nombre maravilloso tuyo, Señor, te pedimos ayuda. Por favor, permite que nuestra mente, nuestro corazón, Señor, estén dispuestos para que la buena semilla de la palabra sea sembrada y que pueda fructificar abundantemente en nosotros. No solamente queremos oír la palabra, también queremos entenderla, Señor, y practicarla para que podamos de esa manera fructificar para ti. En el nombre precioso de Jesús, gracias te damos. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos, Padre. Aleluya. Amén. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo no sé si a usted, hermano, en algún momento le ha pasado que se ha arrepentido de algo que ha hecho. ¿Sí? ¿Verdad que a todos nos ha pasado que en más de alguna oportunidad, hermano, nos arrepentimos de aquellas cosas que nosotros hacemos? Y es que realmente a veces hay etapas de nuestra vida, sin importar la edad que tengamos, hay etapas de nuestra vida en las cuales, hermano, o épocas, no solo etapas, sino épocas, en las cuales nosotros, hermanos, somos empujados a tomar decisiones por algunas razones específicas, ¿verdad? Por ejemplo, a veces somos empujados a tomar una decisión motivado por un interés. Amén. A veces somos motivados a tomar una decisión motivados por un sentimiento. ¿Cuántos? Mire, no voy a preguntar esto porque me va a meter en problemas, pero más bien dicho, no voy a pedir que usted diga amén. Sí lo voy a preguntar, pero no voy a pedir que usted diga amén en esto que voy a decir, ¿verdad? Pero yo le aseguro que si hiciéramos una evaluación de los matrimonios, en más de alguna oportunidad habrá uno que otro matrimonio, por no decir todos, que dirá, ay Dios mío, ¿y a qué horas me fijé en este? Dirá la hermana, ¿verdad? Y otros dirán, ¿a qué horas me fijé en esta? ¿Va? O sea, ¿cómo fue que yo decidí casar? Pero ya, a golpe dado no hay quita, hermano. Así que hay que hacer frente a esto, ¿verdad? Pero es una realidad, hermano, es una realidad. Aún de esas decisiones tan importantes, nosotros somos motivados. Fíjese que, digamos, otra de las cosas que a veces influencia mucho es la presión, la famosa presión de grupo. A veces uno es empujado por un grupo a tomar ciertas decisiones, ¿verdad? ¿Cuántos en algún momento de su vida, tal vez ya no ahora pues, pero en algún momento de su vida, hermano, por ejemplo, fueron empujados a beber? Tal vez no querían beber, estoy hablando de beber licor, tal vez no querían, pero la presión de grupo los empujó de tal manera que en algún momento llegaron a hacerlo. Y lo peor de todo es que les gustó. Sí, hermano. Entonces, mire, hay muchas cosas que nosotros definitivamente tenemos que evaluar en nuestra vida, porque esas decisiones traen consecuencias también para nosotros. Y que algunos de nosotros pueda hacer que esas consecuencias todavía las estemos sufriendo. Entonces es necesario, hermano, que nosotros evaluemos, porque a veces somos engañados para tomar una decisión, somos engañados, somos empujados, ok, pero mire,
vamos a la Biblia. Entonces yo me pongo a pensar, si Adán se hubiera meditado que el comer de aquel fruto lo iba a sacar del huerto, y hermano, y todas las cosas se le iban a volver cuesta arriba, nunca lo hubiera hecho. Nunca lo hubiera hecho. Si él hubiera pensado que Dios iba a cumplir la promesa, bueno, no solo la promesa, la advertencia que él le había dado: el día que comas de este huerto, de este fruto, perdón, cierto morirás. Y aparte de que murió, hermano, espiritualmente, lo echaron del huerto. Ahora perdió la oportunidad de vivir en el lugar de comunión con Dios, en el lugar donde Dios se manifestaba, en el lugar donde el trabajo no era una carga, sino que era un deleite. O sea, si ese hombre hubiera pensado, si con su esposa quizás hubieran reflexionado sobre eso, hermano, nunca lo hubieran hecho. No sé si dice amén. Mire, otro ejemplo en la Biblia es el caso de Esaú. Si Esaú hubiera pensado que el menospreciar su primogenitura iba a traer como consecuencia que él perdiera la bendición de parte del Señor, y que la Biblia dice que aunque la procuró con lágrimas, nunca alcanzó. Si ese hombre ese día, en lugar de pensar en el hambre que tenía, en el satisfacer algo temporal, hermano, y hubiera pensado en mejor esperar, hermano, el tiempo de Dios, otra cosa hubiera sido. Y a veces así nos pasa a nosotros. Algunos de ustedes, hermano, se vinieron tal vez a este país, porque yo sé que la mayoría de ustedes, solo de verlos, sé que no nacieron aquí. Es muy notorio que no nacieron aquí, que no son no son ni de aquí, pero sí son de allá. Oiga, hermano, en algún momento se tomó una decisión, y eso pasó con Esaú, que solo pensó en lo temporal, que solo pensó en lo pasajero. Si ese hombre hubiera meditado, hubiera reflexionado por un momento, hubiera pensado que entregar ese día, decirle a su hermano Jacob: ya está bien, te vendo, ya para qué me sirve la primogenitura. Fíjense que Esaú fue el que inventó ese dicho que dicen: lo comido es lo seguro. ¿Verdad? ¿Verdad que sí, hermano? Porque él pensó, lo importante es lo del momento, la necesidad que tengo ahorita. Lo después, ahí miro cómo. Hermano, la cosa hubiera sido diferente para Esaú. ¿Y qué decimos de Caín? Si Caín hubiera meditado que el matar a su hermano Abel le iba a traer la consecuencia que lo echaran de la tierra y que lo marcaran para siempre, hermano, Caín nunca lo hubiera hecho. Pero el hombre después está lamentándose, está renegando con Dios, está protestando, está diciendo: Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué me pasó eso? ¿Por qué no aceptaste? Mire, hermano, qué tremendo. Y podemos mencionar en la Biblia muchos que no reflexionaron, que no meditaron, que no se detuvieron en un momento a pensar en la decisión que iban a tomar. Entonces, hermano, el caso de Noé se puso a plantar una viña, y ya cuando vino el fruto de viña, él no pensó que el embriagarse lo iba a llevar a mostrar su desnudez, y que como consecuencia de eso, bueno, ahí hay mucha tela que cortar, y yo no voy a entrar tal vez en detalle de esto, pero hermano, qué tremendo, porque después se termina desnudando. Uno de sus hijos ahí, hermano, lo vio, dice la Biblia. Óigame, hermano, y él después maldijo a la descendencia de ese su hijo. Pero si él se hubiera puesto a pensar que el embriaguez lo iba a llevar a la desnudez, entonces nunca lo hubiera hecho. Pero no se puso a pensar en eso. Entonces, ¿qué será lo que está motivando tus decisiones? ¿Qué será lo que te empuja a veces a tomar decisiones? Una deuda, qué sé yo, hermano. Hablemos por ejemplo de Saúl. Saúl era el primer rey de Israel. Y llegó un momento que Saúl se vio presionado porque había una guerra, hermano, y el pueblo se le estaba desanimando, el pueblo se le estaba desbandando, el pueblo no quería pelear porque, hermano, Samuel había dicho: espérame y yo voy a llegar a ofrecer sacrificio para que Dios te bendiga y te respalde en esa batalla.
Y Saúl, cuando vio que el pueblo se desanimaba, hermano, usurpó el sacerdocio, se puso a ofrecer sacrificio. Y cuando llega Samuel, entonces, ¿qué has hecho? Es que el pueblo se me desbandaba. Y entonces, ¿sabe? Esa fue la razón por la cual le quitaron el reino. Prácticamente ahí perdió el reino. Entonces, a veces nosotros perdemos algunas cosas a consecuencia de las malas decisiones que tomamos. Sí, mire, hasta dicen las personas, ¿verdad? Las estudiosas de eso, dicen que cuando uno tiene hambre, dice, no debe ir al supermercado a hacer compras, porque siempre compra más de lo que necesita por la necesidad que uno tiene. Así que cuando usted vaya a comprar, coma bien, coma desayuno, almuerzo y cena juntos, y así se va a comprar, y compra lo que menos, hermano. O sea, por eso le digo, mire qué tremendas decisiones, porque aquí no estamos hablando, hermano, con todo respeto, pero no estamos hablando del presidente de esta nación, no estamos hablando de David, de Saúl, que era rey del pueblo de Dios. Y que esa decisión le costó que le quitaran el reino y lo desecharan. Hermano, si Nabucodonosor se hubiera puesto a pensar en que aquellas palabras que él dijo iban a permitir que lo convirtieran en bestia, nunca hubiera sido tan bestia. Exacto. Pero él se para y dice: esta es la gran Babilonia que yo he creado para gloria de mi nombre. Y dice inmediatamente, hermano, vino una voz. Pero mire, a veces uno no medita ni siquiera en las palabras que dice. Y no sabe que esas palabras, aparte que un día vamos a entregar cuentas delante del Señor, esas palabras nos pueden, hermano, comprometer a nosotros. A veces los nervios, cuando eres confrontado a una situación, los nervios te pueden traicionar. ¿Cuántos dicen amén? Mire, si el hijo pródigo se hubiera puesto a pensar que la herencia no le iba a durar para siempre, nunca hubiera salido de la casa. Pero él pensó en el momento, él dijo: voy a pedir mi herencia y me la voy a malgastar. No, tal vez no pensó en malgastarla, sino que él pensó en disfrutar, según él, así entre comillas, pensó en el deleite temporal y dijo: voy a ir, voy a hacer, hermano. Y al final, tarde o temprano, la herencia se le terminó. Si él hubiera pensado que después de tener abundancia se iba a pasar una escasez tremenda, no hubiera hecho eso. ¿Dice amén o no dice amén? Entonces mire, gracias hermano, mire qué tremendo, porque nosotros debemos de reflexionar bien en nuestras decisiones. Porque si el hijo pródigo hubiera pensado, hermano, que cuando se le terminara no iba a tener ni qué comer, iba a desear inclusive la comida de los cerdos. ¿Quién de ustedes ha deseado comida de cerdo? No, usted no ha deseado eso. Pero el hijo pródigo en un momento que deseaba comer de aquella comida, y quizás al principio, cuando acababa de salir de la casa, iba a los mejores restaurantes, pagaba, hasta dejaba buenas propinas, pero nunca pensó que se iba a terminar. Entonces nosotros tenemos que revisar constantemente cómo están nuestras decisiones. Amén. Ahora, cuando el hijo pródigo vuelve, sí, reflexiona, medita, usted se da cuenta, hermano, que ¿qué es lo que recuerda realmente el pródigo? Cuando está en la posilga, ¿qué es lo que él empieza, hermano, a recordar? Perdón, ¿qué dijo, hermano? La abundancia. ¿Cuántos jornaleros tienen abundancia y yo aquí muero de hambre? Entonces mire tremendo, porque entonces vamos a ver aquí que, hermano, en la casa del Padre siempre hay abundancia. Pero no estoy hablando de la abundancia material solamente, sino estoy hablando de la abundancia integral. Entonces, hermano, ¿nunca te has puesto a pensar, ¿de qué país son ustedes? ¿De qué país son, hermanos? México. ¿Ustedes? Guatemala. ¿Y ustedes?
Puerto Rico. ¿Y ustedes, hermanos, de atrás? México. ¿Ustedes? Salvador. ¿Y ustedes? México, México, México. ¿Con qué razón cuando el hermano dijo la luna y Xelajú, nadie dijo amén porque no sabe de qué estábamos hablando? Claro, pero óigame, hermano, en algún momento, por muy bien que le esté yendo a usted aquí, empieza a pensar, por ejemplo, hoy fuimos con el hermano, me llevó a desayunar cuando yo venía llegando, y entonces le digo yo, hermano, sería delicioso unos frijolitos, le digo yo. ¿Pero qué vamos a buscar? Me dice el hermano. No, le digo yo. Pero uno se empieza a recordar de aquello que ahora no tiene. Porque quizás ahora, mire, quizás ahora usted tiene dólares. Quizás tiene un buen celular. Que en su casa tal vez nunca tuvo ni siquiera teléfono en la casa. Y ahora tiene un buen celular. Allá tal vez no llegaba ni a bicicleta y ahora tiene su vehículo aquí, hermano. Quizás un buen vehículo, que aunque lo deba, pero lo tiene, ¿verdad? Quizás, hermano, allá la única razón por la que usted salía a comer fuera es porque sacaba la mesa al patio. Pero aquí siente los mejores restaurantes, va y come, deja buenas propinas, pero siempre hay algo que se recuerda de, siquiera. Mire, ahí veníamos de Guatemala para acá y allá hay, tal vez ya ha oído usted, pero hay un restaurante que es bastante popular, que se llama Pollo Campero. ¿Sí? ¿Ya ha oído de eso? Bueno, y ahí estábamos en migración y venía un señor, hermano, con una bolsa y traía pollo campero de allá para acá. Porque aunque esos restaurantes llegaron a algunos lugares de aquí de Estados Unidos, óigame, la gente sigue deseando el de allá. Y hermano, venía ahí con su bolsa y desprendía el olor. Y yo dije, ¡ala, qué rico el pollo campero! Pues porque uno se empieza a recordar de lo que dejó. Uno se empieza a recordar de quizás aquellas coinonías, aquel ambiente familiar que tenía en casa. Uno se empieza a recordar de esto y de lo otro. Tal vez no tenía todo lo que aquí tiene, pero se recuerda de lo que allá tenía. Entonces a veces no nos damos cuenta que eso pasa en lo espiritual, porque el hijo pródigo, hermano, se fue para haber participado con la herencia que le dieron a él, participar en muchas cosas. Tal vez tenía también como usted un iPhone, no sé qué sé yo que tenía el hijo pródigo. Pero ¿sabe qué? Llega un momento que se empieza a recordar y dice, ¿cuán? Él ni siquiera pensó en su calidad de hijo, sino empezó a pensar en los trabajadores de su padre. Y empezó a decir, ¿cuántos jornaleros tienen abundancia? Y yo aquí muriéndome de hambre. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y es que, ¿sabe? La comodidad lo atrapa a uno, ¿verdad? Que la comodidad lo atrapa. Yo le aseguro que usted ya no tenía nada. Y aquí pero ya no desea regresarse. Por mucho que no tenga papeles, que lo persiga la migra, usted dice, pues que me persiga el anticristo si quiere, pero yo no voy de aquí. Pero ¿sabe qué? Llega un momento que uno empieza a anhelar lo de allá. Empieza a pensar en lo de allá. Empieza a decir, no, yo deseo aquello que es que me recuerdo tal y tal cosa. Se empieza a recordar. Y eso es lo que nosotros tenemos que saber. Porque hay cosas que quizás dentro del camino del Señor has dejado de hacer. Porque te envolviste en otras actividades. Porque te preocupaste más de que tenías que mandar los dólares para pagar al coyote que te trajo, porque tenías que hacer esto y lo otro. Hermano, te empezaste a descuidar en tu vida espiritual y no te das cuenta que hay cosas que has dejado de hacer. Otros dicen amén. Entonces, miren, voy a leer unos versos, si no, aquí en este Lucas 15, 17. Entonces volviendo en sí,
Es decir, había perdido la razón. Es decir, que él no estaba consciente, se había involucrado tanto en el gastar la herencia, en el deleite temporal, en disfrutar las cosas, que había perdido la razón. Hermano, ¿y no eso nos pasa a nosotros, pues? Que nos afanamos tanto en el trabajo que cuando reaccionamos, Dios mío, si ya tengo 50. Y ni me había dado cuenta, dice. Sí. Oiga, Dios mío, si tal y tal cosa, hermano, y empieza a reflexionar, empieza a volver en sí y se da cuenta de la realidad. Porque cuando uno tiene fuerza, cuando uno es joven, cuando uno, hermano, se siente campeón, aquello que todo lo hace, hermano, como dijo la hermanita cuando estaba ahí cantando, ¿cuántos vinieron cansados? Y nadie dijo amén, pero muchos habían venido cansados. Yo venía cansado del viaje. Pero, hermano, cuando venimos a reflexionar, se nos fue el tiempo y no hicimos ciertas cosas que teníamos que hacer. A veces, ya cuando nuestros hijos adolescentes están jóvenes y empezamos a ver ciertas cosas que ellos no están haciendo correctamente, entonces empecé, se me olvidó educar a mi hijo. Por estar trabajando se me olvidó que había que enseñarle, porque cuando que tienen malos modales, mala conducta, cuando, hermano, empieza, ahí venía yo en el avión y yo venía cansado, salía a las 12 de la noche de allá, yo quería dormir, hermano, y venía una muchacha americana con un niñito, pero el niñito le hacía hermano, lloraba, pero no lloraba de dolor, no, sino que él quería algo y como lo daba, mire, hermano, pero daba unos gritos. Y ¿sabe qué hacía la muchacha? Lo metía en el baño para que saber qué le iba a hacer allá adentro. No sé qué le hacía, pero gritaba el niño. Qué horrible, hermano. Y a veces así nos pasa a nosotros. Cuando ya empezamos a ver que las cosas se nos van por un lado, entonces parecemos bomberos, empezamos a ver cómo apagamos fuego. En lugar de prevenir los fuegos, los queremos estar apagando cuando ya se dan. Cuando ya viene a reflexionar, óigame, hermano, ayer antes de que yo me viniera para acá, mi hija me dice, tiene 20 años, y me dice, quiero hablar contigo. ¿Qué pasó? Y me dio una mala noticia, hermano. Y la mala noticia, un muchacho la está enamorando. Para mí es mala, porque yo ya le digo nena, pero ya tiene 20 años. Y yo pensé que el Señor iba a venir antes de que esa noticia me diera, hermano. Y que si ya me la dio, y Dios, no puede ser. Señor, por favor, apúrate, que ya no conozca a ese desventurado. ¿Me entiende? O sea, el tiempo pasa y uno no se da cuenta. Entonces, pero cuando uno viene a reflexionar, ahora le pongo esos ejemplos en lo natural para que lo llevemos a lo espiritual y que volvamos en sí, hermano. Porque como decía el hermano pastor, ¿verdad? Algunos hermanos todavía están trabajando. Y pues yo entiendo que hay que trabajar y que hay diferentes turnos de trabajo. Eso es comprensible. Pero de repente nos damos cuenta que nosotros solo llegamos cuando hay invitados, hermano, o nos volvemos domingueros. Porque con una comidita a la semana es suficiente. Y no nos damos cuenta que en lo natural, hermano, ya no comemos 3 tiempos. A mí me enseñaron a comer 3 tiempos, pero nosotros ahora ya no son 3 tiempos, ahora son 5 o 6, hermano, porque refaccionamos en medio. Refacción le dicen allá a una comida en medio de las, ¿verdad? Yo sé que para los mexicanos refacción es un repuesto de un vehículo, ¿verdad? Hermano, entonces tenemos comidas intermedias, de tal manera que pasamos comiendo, solo comiendo pasamos, hermano. ¿Dice amén o no dice amén? En
En eso sí nos alimentamos bien y se le nota a usted que está bien alimentado. Pero lo tremendo, hermano, es que en lo espiritual estamos cada día decayendo más. Y si nosotros no tenemos cuidado, de repente hasta vamos a estar diciendo, hermano, vamos a andar con el arco iris. No hay que ser tan legalista, hermano. No sé si dice amén o no dice amén. Entonces, es necesario que nosotros reflexionemos sobre esto. El hijo pródigo, no sé cuánto tiempo pasó malgastándose la herencia, pero al final de cuentas se le terminó. Porque sabe una cosa, la abundancia de la casa del padre en el mundo se vuelve escasez. Oiga, la abundancia en la casa del padre, si usted, hermano, se va para afuera, allá se le vuelve escasez. Y si quiere traer la abundancia del mundo aquí en la casa de Dios, también se le vuelve escasez. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios debemos de caminar como tales. Porque, hermano, si nosotros decimos que somos hijos de Dios y no vivimos como hijos de Dios. Ahora que estaba en el hotel, me puse a mandar unos mensajitos. Entonces uno de mis hijos varones anda ahí que medio queriendo salirse del... Entonces le mandé un mensaje yo: recordate que sos hijo de Dios. Solo eso le mandé a decir. Y yo le quiero recordar esta noche que usted es hijo de Dios. Y que como es hijo de Dios debe de vivir como tal. Amén. Ok, sigamos adelante. Para leer otro. Mire, Génesis 3:23. Y el Señor Dios lo expulsó. Está hablando de Adán. Lo expulsó del paraíso para que labrara la tierra de donde lo había sacado. Echó al hombre y a oriente del parque del Edén colocó los querubines y la espada llameante que oscilaba para cerrar el camino del árbol de la vida. Es decir, si pensamos en Adán, Dios en el huerto le había puesto todo lo que él necesitaba. O sea, no había nada que él fuera a necesitar que no estuviera dentro del huerto. Yo le quiero decir a usted que todo lo que hay en la casa de Dios es suficiente para que usted pueda vivir. Usted no necesita nada fuera del huerto de Dios, pues. Pero ¿sabe qué, hermano? La mujer se puso a ver lo que no tenía que ver. Se puso a ver y analizar y quizás a contemplar aquel fruto que le había sido prohibido. De ese fruto no vayan a comer. El día que de ese fruto coman, de cierto van a morir. Y es que, mira, qué tremendo, porque lo prohibido siempre es atractivo. Lo prohibido siempre es seductor. Usted le dice, por ejemplo, digamos las mamás, yo sé que aquí ya eso no lo hacen mucho, pero porque hay tanto avance tecnológico, pero digamos las mamás cuando planchan, ¿verdad? Y tienen sus niños pequeñitos y empieza el niño queriendo acercarse a la plancha y la madre le está diciendo: no toque, quema, le dice, ¿verdad? Ahí le está diciendo al niño: no va a tocar, hermano. Solo se da usted la vuelta para hacer algo y el niño, la curiosidad lo llevó a tocar. ¿Verdad que sí? Lo prohibido así es, hermano. Mire, a veces las cosas buenas no son tan atractivas como las cosas prohibidas. Las cosas prohibidas cautivan la atención de la gente. ¿Por qué cree que hay tanto tanto revuelo con el movimiento gay? Pues porque todo lo prohibido, hermano. Y mire qué tremendo el tiempo que a nosotros nos tocó vivir. ¿Sabe por qué? Porque ahora las leyes se oponen a que nosotros vivamos como hijos de Dios. O sea que ahora no vamos a luchar solo contra él, vamos a luchar contra las leyes también. O sea que ahora, hermano, y no se extrañe que van a seguir emitiendo leyes y leyes y leyes en contra de una vida consagrada y santa para Dios. No sé, entonces ya no vas a pelear contra tu yo, ya no vas a pelear contra el mundo solamente, ya no vas a pelear contra el diablo solamente, ahora vas a pelear contra las leyes.
Y esa es la plataforma que está estableciendo, hermano, el anticristo. La Biblia dice en el libro de Daniel que él tratará de cambiar los tiempos y las leyes. Entonces nosotros ahora, hermano, y mire, tal vez nosotros los adultos va a ser un poquito más fácil, pero nuestros hijos, ay, hermano, es terrible. Porque, digamos, los hijos de ustedes que nacieron ya aquí o que vinieron muy pequeñitos aquí, ellos se sienten americanos. Ellos no se sienten latinos. Es más, ya ni quieren hablar el español. Ellos ya solo inglés quieren hablar. Y casi que a la fuerza los padres los hacen hablar en español. Pero ellos ya se sienten americanos. Pero ser en este país no te hace americano. Porque para ser americano hay que tener la cultura del lugar. Usted me puede decir, yo soy americano, y yo le miro, solo le miro el rostro, yo no le miro cara de americano. ¿Me entiende? Usted le decía, pero yo soy americano, hermano. Ajá, pero todavía dice, órale. Todavía come chile. Y todavía come pollo campero. ¿Me entiende? O sea que, hermano, esto es terrible. Entonces nuestros hijos la tienen más difícil. ¿Cuánto está en gloria a Dios? Entonces, hermano, qué importante, porque mire, quiere decir que abundancia no es tener mucho, sino abundancia es tener lo que uno necesita. Por eso aún el hombre más sabio, aparte de Jesús, por supuesto, llamado Salomón, él llega a un momento que dice, no me des mucho para que no me olvide de ti, y no me des poco para que no blasfeme. Dame lo que necesito, es lo que él estaba diciendo. Entonces, hermano, nosotros siempre queremos más de lo que necesitamos. Y está bien de alguna manera, porque esa es una forma de que nosotros queremos ir avanzando. Está bien, pero a veces nos metemos en esa especie de competencia de querer tener. Si aquel tiene, yo también quiero tener. Si el otro, hermano, y no nos damos cuenta que estamos en una competencia. ¿Dice amén o no dice amén? Ahora entonces, mire, y aquí es donde yo quiero ir ya aterrizando un poquito más, porque entonces viene la serpiente y la tentación que le hizo a la mujer fue: tú no estás completa, hay algo que te hace falta. Cuando comas de este fruto, pues vas a estar completa. Le hizo creer que ella no estaba hecha dentro del huerto. Entonces, nosotros, hermano, caemos en esa tentación de sentirnos incompletos. Y la Biblia dice que en Cristo nosotros estamos completos y cabales. No necesitamos nada más. Entonces, cuando ella come del fruto, lo tremendo es que ella come del fruto, perdió su derecho a permanecer en el lugar donde Dios le iba a proveer de todo lo que necesitaba. Perdió ese derecho de vivir en el huerto. Ahí estaba su provisión. Ella no necesitaba nada, él no necesitaba, ahí lo tenían todo. Pero cuando sintieron que estaban incompletos, entonces comen del fruto y ahora pierden el derecho de estar en ese lugar y pierden el derecho de habitar en el lugar donde Dios había puesto la abundancia. Amén. ¿Usted cree que Cristo tuvo abundancia o no? ¿Ah? ¿Sí o no? Claro que tuvo. Pero si usted lo ve físicamente, nunca tenía nada, pero nunca le faltó nada. Y esa es la abundancia. Por eso es que la Biblia dice: Señor es mi pastor. ¿Y qué? Futuro, faltará, futuro. ¿Por qué? Porque hoy puede hacer que te falte algo, pero como no lo necesitas todavía, entonces Dios no te lo ha provisto. Pero cuando tú lo necesites, ten por seguro que Dios te lo va a proveer. Amén. Porque si usted, denle un aplauso al Señor, denle un aplauso. Aquí tengo que terminar. Gloria a Dios. Él dirá usted, pero yo sí. Así como dicen allá los hermanos: mire, usted
pastor, pero nosotros a las 9 nos vamos, dice. Entonces, hermano, nosotros, mire, a veces estamos corriendo un peligro cuando nosotros nos sentimos incompletos. Porque como le decía, Jesús, él mismo dijo, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. Pero ¿le faltó algo a Jesús? Nunca. Hermano, necesitaba una moneda para pagar sus impuestos y los de Pedro, y mandó a Pedro a sacar en el mar. Pedro, allá en el mar hay un pez y ahí hay una moneda, ve y sácalo. O sea, lo que necesitaba siempre lo tenía. Hermano, necesitaba una borriquita para entrar montado, no tenía la borriquita, pero cuando la necesitó, ahí estaba. Necesitaba, hermano, un aposento para celebrar la cena con sus discípulos y no tenía, pero cuando lo necesitó, ahí estaba. Amén. Ni siquiera sepulcro tenía él para que lo enterraran, pero cuando lo necesitó, lo estrenó burrita, estrenó sepulcro, de todo estrenó el Señor, pero no lo tenía en el momento. Entonces, sabe que nosotros a veces, por estar pensando en lo que queremos, se nos olvida lo que ya tenemos. Entonces, no estés pensando en lo que otros tienen, no estés viendo a la derecha ni a la izquierda. Hermano, si en este momento no tienes algo, es porque todavía no es el tiempo que lo tengas. Porque Dios es un buen padre y Él sabe proveerte en el momento que lo necesites. Ay, pero es que yo quiero ese vehículo, yo quiero tal cosa, yo quiero tal otra. Sí, está bien que lo quieras. Desear no es malo, pero codiciar sí. Y a veces cuando empiezas a desear y ese deseo se vuelve demasiado intenso, caes en la codicia. Entonces, de repente viene una oferta. Y usted dice, qué tremenda oferta. Te dicen, por ejemplo, de 10 y Dios le va a dar 10,000 a usted. Esa es una oferta que este presenta. Esos 10,000 son los que me van a servir para comprar tal cosa que necesito. Y entonces te pones a hacer pactos donde no tienes que hacer pactos. Y tú dices, yo voy a ir a sembrar 1,000 porque Dios me va a dar 10,000. Y vas a sembrar y resultas bien sembrado. ¿Sabe por qué? No, pero yo no estoy diciendo vulgarmente ni nada por el estilo. ¿Sabe por qué? Porque según usted llega a dar y no se da cuenta que le siembran la codicia en su corazón. Y después usted, hermano, anda deseando lo que otros tienen. Hermano, o sea, yo no sé si en todos los países tienen este dicho. Pero dicen por ahí que Dios sabe por qué puso a los sapos bajo las piedras. Dios sabe por qué estás en la condición que estás. Claro, está bien que anheles y que le pidas a Él, pero no te afanes. Él es un buen padre, Él sabe proveer. ¿Acaso que Jesús de niño no pasó necesidad, pues? ¿Acaso que Jesús no lo persiguieron de niño, pues? ¿Acaso no lo querían matar? Pero era el Hijo de Dios y lo querían matar. Ay, Señor, si soy tu hijo, ¿por qué me pasa eso? Porque lo necesitas, por eso. Si no, no pasaras. Dios sabe que eso va a ministrar tu alma. Dios sabe que eso necesita tu corazón para ser fortalecido. Dios sabe cómo te va a erradicar ciertas áreas de tu vida. Entonces Dios te permite que tú atravieses esas situaciones. Entonces dicen amén. Entonces, ¿qué, hermano? ¿Qué fue lo que pasó en el huerto? Que cuando ellos comieron, entonces perdieron la abundancia de Dios y los echaron. Allá en el huerto sí trabajaban, pero trabajaban con deleite. Ahora fuera del huerto les dijeron, ahora con el sudor de su frente. Ahora van a trabajar y que el sudor de su frente va a ser lo que va a regar esa tierra para que les vuelva a dar con sacrificio, les vuelva a dar lo que ustedes necesitan. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, y entonces en el huerto pasó algo, porque ahí era todo integrado, era todo integral. Es decir, la abundancia no se separaba entre material y espiritual. En el huerto era una sola abundancia. Fuera del huerto todo se separó. Porque cuando usted ve, hermano, a Adán en el huerto le dijeron, este huerto lo vas a labrar y lo vas a cuidar. Amén. La palabra cuidar, cuando usted la ve en el original, significa pastor o pastorear. Es decir, a él le dijeron, vas a pastorear en el huerto y vas a labrar el huerto.
Es decir, el pastorear es una actividad puramente espiritual, porque él no pastoreó ahí ovejas ni nada por el estilo, era una actividad puramente espiritual. Y el labrar sí era una tarea puramente física. Cuando Adán, fuera del huerto, tiene sus 2 hijos, le salió un pastor y un labrador. Las 2 funciones que le habían dado, hermano. ¿Y sabe qué pasó? Que el labrador, el trabajo físico, terminó matando al trabajo espiritual. O sea que, y eso pasa, hermano, cuando nosotros nos dedicamos mucho al trabajo físico, porque entonces empieza a morir lo espiritual en nosotros. Usted empieza, ay no, que hay que trabajar, y los dólares, y hermano, mire, si usted aquí se vuelve hasta ecológico. ¿Por qué? Porque le gusta lo verde. Los dólares. Aquí hasta ecológico se ve usted. Entonces no, es broma, hermano. Entonces necesitamos darnos cuenta, si no nos está pasando. Vivir dentro del huerto es integrar lo físico y lo espiritual. Vivir fuera del huerto es separar lo físico de lo espiritual. Ahora te pregunto, ¿y tú cómo estás? ¿Estás viviendo dentro del huerto o fuera del huerto? Porque fuera del huerto, hermano, vengo cansado tanto que trabajo. Y no dice la Biblia, venid a mí los cansados y trabajados y yo los haré descansar, pues. O sea, si tú estás dentro del huerto, aunque trabajes y te agotes en un momento, pero vienes a la casa de Dios y te fortaleces, como decía la hermanita, yo no siento nada. Ya me siento ya libre para adorar a Dios. ¿Por qué? Porque estás integrando las 2 cosas. No estás fuera del huerto. Fuera del huerto, hermano, todo se separa. Y lo físico siempre termina matando lo espiritual. Entonces dicen amén. Entonces, ¿dónde será que estás viviendo y habitando? ¿Cómo te estás administrando tu vida? ¿Cómo? Hay que analizar eso, hermano. ¿Estamos dentro del huerto o estamos fuera del huerto? Porque mire qué tremendo, hermano. Adán vivía en el huerto y lo convirtió en una cárcel para él. Después se andaba escondiendo. Y por el otro lado, José vivía en una cárcel, pero la convirtió en un paraíso. Entonces no es el lugar donde habitas, sino cómo habitas en ese lugar donde estás. O sea, ¿qué es lo que estás haciendo con lo que te dieron? José estaba en la cárcel y para él nunca fue una cárcel. José, hermano, se deleitaba hasta interpretando sueños. Él estaba haciendo una actividad espiritual, interpretando sueños, orientando al panadero y al copero, hermano, sirviéndoles. Estaba haciendo un trabajo espiritual, aunque era físico, se convirtió en espiritual. Y a veces, por eso es que los servidores, hermano, los servidores en cualquiera de las áreas, mire, cuando les dan el privilegio, están en, ay, gloria a Dios. Y ya cuando tienen un tiempo de estar, tengo que ir otra vez a la iglesia y tengo que servir. Le pasa la de aquel hombre que su mamá un domingo lo estaba despertando para que fuera a la iglesia y le decía, hijo, levántate, levántate, levántate. Y él decía, no, mamá, no quiero ir a la iglesia, no quiero. Levántate, hijo, mira, ya van a ser las 10, ya va a empezar el servicio, por favor, levántate. No, madre, yo no quiero ir. Hasta que la mamá le dijo, sí, le dijo, pero acuérdate, le dijo, que tú eres el pastor. Y a veces, mire, eso causa gracia, pero a veces así nos pasa a nosotros, que con el pasar el tiempo empezamos a perder lo espiritual y empezamos a tener el privilegio solamente como algo físico, que tengo que pasar, ¿cómo se llama esa cosa? ¿Verdad? Que tengo que pasar la aspiradora, que tengo que hacer tal cosa, limpiar los baños, sí, hombre, los hermanos tan sucios que son, que todo lo tiran ahí, y yo aquí, porque ya dejó de ver lo físico, lo espiritual, y solo se está poniendo su atención en lo físico. Cuando le dan un privilegio para ministrar, ay, qué bendición poder adorar a Dios, y de repente, otra vez tengo que cantar. Ya te saliste del huerto. Y al salirte del huerto, empiezas a ver solo lo físico.
ya no estás viendo lo espiritual. Por eso, si tú te dedicas mucho a lo material, a lo físico, es porque estás fuera del huerto. Porque dentro del huerto todo era integral, todo era integral. Adán no necesitaba orar. Mire, Adán no oraba en el huerto. Usted no ve ningún pasaje que diga que Adán estaba orando, porque Adán, hermano, tenía intimidad con Dios. Dios estaba en el huerto, y como estaba en el huerto, es como, digamos, yo vine aquí, solo llegué, pasé por Atlanta para poder llegar acá, solo llegué a Atlanta, y entonces me conecté ahí por internet y llamé a mi esposa y le dije, aquí, allá. Llegué aquí y me conecté y ya estoy aquí en Dallas. Porque ella está lejos, pero en la casa yo no la voy a llamar a ella, mija, aquí estoy en la casa. No, si ella está ahí también. Entonces así le pasaba a Adán cuando estaba en el huerto. Él no tenía que llamar a Dios, no tenía por qué orar a Dios, y ahí habitaba Dios. Pero cuando se salió del huerto, entonces sí tenía que buscar a Dios. Por eso es que Dios dice, buscadme mientras yo pueda hacer allá. Pero en el huerto no era buscarme, ahí no necesitaba buscarlo porque ahí estaba Dios. Entonces, hermano, entonces nosotros necesitamos ahora darnos cuenta dónde estamos habitando. Usted puede decir, es que yo soy cristiano, amén. Pero dime si te dedicas demasiado a lo físico, y yo te voy a decir entonces si tú estás dentro del huerto o estás fuera del huerto. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces fuera del huerto se pierde todo lo espiritual. Y el trabajo y lo físico que hacemos, sea para nuestras actividades diarias o sea dentro de la iglesia, ese trabajo físico se vuelve una carga tarde o temprano. Amén. ¿Cómo da de tristeza cuando uno ve, hermano, hijos de Dios que un tiempo le sirvieron a Dios y que ahora andan todos amargados? ¿Cómo da tristeza, hermano? Ok, sigamos. Mire este versículo, precioso versículo. Con la abundancia de tu casa nos satisfechos. En tu río de bendiciones apagas nuestra sed. Yo te digo, ¿será que te satisface a ti lo que hay en la casa de Dios? Porque si no te satisface lo que hay en la casa de Dios, estás corriendo un grave peligro. Porque Adán y su esposa, cuando le creyeron a la serpiente que no estaban satisfechos, se pusieron a ver hacia afuera. Y el que mira hacia afuera, hermano, va a buscar y va a anhelar cada día más lo de afuera. Y le pongo un ejemplo. ¿Cuántas mujeres tenía David? ¿Cuántas tenía David si era rey? ¿Cuántas? Muchas. Y un día se paró en el terrado del palacio y se puso a ver hacia afuera y se olvidó de todas las que tenía dentro. Y cuando vio hacia afuera, pecó. Entonces, cuando tú empiezas a ver hacia afuera, ese es un grave peligro. Entonces, mire, con la abundancia de tu casa nos deja satisfechos. Perdóneme, ¿sabe? Yo bendigo a los hermanos, hermano pastor, y en otros lados donde voy a predicar, es una tremenda bendición. Los hermanos son tan amables. Hermano, ¿y qué quiere comer? Y yo no soy mucho de comer. O sea, en el sentido de, ay, yo quisiera carne, hermano, carne. No, yo no soy mucho de eso. O sea, hermano, yo le dije a él, mire, con el desayuno es suficiente, de ahí hasta la noche. Yo con mi fruta o algo así la paso todo el día sin problemas. Pero le voy a decir algo. También a veces los hermanos en su amabilidad me llevan a comer a buenos lugares y buenas comidas. Pero yo no cambio esas comidas por la comidita de mi casa. Ay, porque yo llego de viaje un día y yo ya sé, mi esposa se levanta el siguiente día. Normalmente si llego de noche, mi esposa se levanta. Yo ya sé que cuando yo despierte, ella ya me tiene preparado el desayuno: huevitos, frijolitos,
queso, crema, plátanos, hermano. No lo cambió. ¿Hay mejores comidas? Sí, hay mejores comidas. Y hay mejores lugares para comer. A mí no se me olvida que cuando yo me acababa de casar, mi mamadita, que Dios la bendiga, porque uno a veces por necesidad se queda viviendo en la casa de los padres, ¿verdad? Y entonces, un día recuerdo que mi esposa, el primer día, o tal vez no fue el primero, de los primeros días ya de casados, mi esposa me hizo una avena. Pero ahora, la avena que ahora venden es ya molidita. Antes la avena no era molida. Y entonces las mamás lo que hacían para darle a uno, en uno de esos, no sé cómo se llamaban, pero coladores le llamaban allá, hermano, lo pasaban así y colaban la avena para que saliera como está ahora la avena molida. Y entonces mi esposa me hizo una avena, pero me la hizo sin colar. Y como mi mamá me consentía porque yo era el menor, entonces llegó con mi esposa y le dijo: mire chulita, le dijo así, porque esa es la palabra que utiliza. Mire chulita, le dijo mi mamá, a él la avena le gusta coladita, dijo. Y entonces yo le dije a mi mamá: mira mamita, le dije, gracias por tus buenos deseos, pero me lo voy a tomar así como ella me lo hizo. Nunca más se volvió a meter y nunca más volvió a sugerir. Si a veces las mamás se meten, porque los hijos o hijas les permiten. Nunca más ella volvió a decir nada de la comida, porque yo me comía la comida de mi esposa, que mi mamá cocinaba muy bien, y mi esposa, hermano, gracias a Dios estoy vivo. Es que ella no le enseñaron a cocinar. Entonces, con esto le voy a decir, no hermano, ni para mi esposa es vergüenza eso, porque no le enseñaron. ¿Qué va a hacer ella si no le enseñaron? Entonces yo le enseñé muchas de las cosas que mi esposa cocinaba. Yo le enseñé porque yo un tiempo que estudié en la capital y yo vivía lejos, y entonces a mí me tocaba preparar mi comida. Entonces yo aprendí a cocinar. Entonces, hermano, yo le enseñé a mi esposa: mira, tal cosa se hace. Y de lo poco que sabía, también no le voy a decir que hacía grandes comidas, pero al menos no me moría, hermano. Entonces mi esposa aprendió a cocinar, pero yo nunca le desprecié ninguna comida. Ay, que mi mamá cocinaba, yo nunca le decía nada. Y ahora tampoco, aunque puedo ir a buenos lugares, pero yo anhelo la comida. ¿Me entiende? O sea, cuando uno está satisfecho adentro, lo que le quiero decir, no está deseando lo de afuera. Y eso es en todo sentido. Ahora, el problema, como le digo, hermano, el problema fue que David empezó a ver hacia afuera. Y mire todo lo que David tenía en cuanto a mujeres, todas las mujeres que tenía. Perdóneme, no estoy hablando morbosamente, pero David podía escoger hoy con la Juanita, mañana con la no sé quién. Él podía escoger. ¿Y qué si un día se puso a ver hacia afuera? Y ese es el problema. Entonces, tú tienes que saber que estás adentro y no tienes que anhelar nada de afuera, porque si la abundancia de la casa del Padre no te satisface, estás corriendo peligro de caer en un pecado, hermano. Y no dice el Salmo 73, pues. Lo escribió Asaf, nosotros se lo atribuimos a David, pero lo escribió Asaf. Y dice ese hombre: cuando vi la prosperidad de los impíos, o sea, cuando vi hacia afuera, por poco resbalan mis pies. Hasta que volví, cuando usted lee todo el Salmo, dice: hasta que volví a la casa del Señor, parafraseando, hasta que volví a la casa del Señor, entré al lugar santísimo, entonces comprendí, porque yo era torpe como una bestia, viéndolo de afuera. Entonces, ¿sabe qué? No ande deseando lo de afuera, si Dios te puede satisfacer aquí adentro. Amén. Hermano, ¿qué andar buscando uno otra casa si uno es satisfecho en la casa donde está? Mire, digamos, nosotros tenemos la bendición, como hablábamos con el pastor Marlon, nosotros tenemos la bendición de estar en Guatemala, que podemos estar más cerca oyendo al apóstol Sergio. Hay grandes ministerios, hermano, aparte de los que se han desviado, pero hay grandes ministerios de Dios que no son de la misión nuestra.
Y sin embargo yo no ando buscando oírlos, porque yo estoy satisfecho ahí en esa casa. Amén. Entonces tenemos que cuidarnos, porque la tentación del diablo es que miremos hacia afuera. Y si tú empiezas a ver hacia afuera, Dios mío, mire el caso de Noemí, pues. Noemí vivía en la casa del pan y empezó a ver a Moab. Dicen que allá en Moab, ay Dios mío, me voy a meter en problemas. Pero usted está aquí porque vio lo de afuera. Vio los dólares de Estados Unidos, por eso está aquí. Porque usted no vino aquí, hermano, para buscar a Dios. ¿Qué va a hacer? Usted no vino aquí para buscar a Dios. Usted vino buscando dólares. Entonces usted estaba allá y vio lo de aquí y se vino. Eso le pasó a Noemí. Noemí, hermano, vivía en la casa del pan llamada Belén, hermano, y empezó a ver a Moab porque oyó que en Moab la cosa estaba bien. Y se fue para Moab. Y ahí se le murió su marido y se le murieron sus 2 hijos. Y se quedó con 2 nueras, una que sí era y la otra que no era. Sí, hermano, porque una al final no era, o sí. ¿Qué dice usted? Entonces, y ahora regresa toda amargada y culpando a Dios de sus malas decisiones. Pero el diablo eso es lo que pretende, que tú mires hacia afuera, que tú mires hacia afuera. Y ¿sabe qué, hermano? ¿Sabe una cosa? Que cuando uno está pasando necesidad, Dios permite que frente a uno, en la casa de enfrente, se pase a vivir alguien que ni conoce a Dios, ni teme a Dios, y que usted lo ve, hermano, hasta sale a tirar la comida y usted deseando. Cuando uno está pasando así, hermano, porque el diablo lo que quiere es que uno mire hacia afuera. Hermano, perdóneme, estar con Jesús, haber caminado con Jesús, no lo hubiera deseado usted. ¿No lo hubiera deseado? Oír las enseñanzas de él, ver los milagros que hizo, ¿no lo hubiera anhelado? Y sabe, Judas lo tentó el diablo viendo hacia afuera, viendo las 30 monedas de plata, cuando lo tenía todo con el Señor. Lo tentó con esas 30 monedas que tenían los de afuera. A veces no te das cuenta que eres tentado como Judas, a ver las monedas que tienen los de afuera, el dinero que los otros tienen. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces no caigas en la tentación. No caigas en la tentación de ver hacia afuera, porque lo de afuera, como le dije al principio, es seductor y es atractivo. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? El Señor, la abundancia de tu casa nos deja satisfecho. ¿Estás satisfecho con la abundancia de la casa? ¿Estás satisfecho con la abundancia de la casa? Es tu río, el río de bendiciones, apagas nuestra sed. Venid a mí los sedientos, dijo el Señor. Hermano, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Para qué? Para satisfacerlo. Pero si el Señor no te satisface, te vas a ir con los mormones, te vas a ir a otra religión, porque el Señor no te ha satisfecho. Pero si el Señor te satisface, tú no vas a andar buscando nada afuera. No vas a desear nada de afuera. Pero la gente que no está satisfecha por el Señor, entonces anda probando, hermano, pero un mes aquí, otro mes por allá, otro mes, hermano, porque no está satisfecho. ¿Dice amén o no dice amén? ¿Será que tu sed ya fue saciada? ¿Y qué decimos de Acán? Mire acá. El Señor le dijo, no vayan a tocar nada de Jericó. Porque es de Jericó, como es la primera ciudad que ustedes van a conquistar, todo lo que conquisten y traigan de botín, eso va a ser para mí, dijo Dios. Así que no vayan a tocar nada, porque si ustedes lo tocan, se les va a convertir en anatema. Y Acán vio un manto babilónico, unas piezas de plata y un lingote de oro. Vio hacia afuera, y cuando vio afuera, mire dónde terminó. La tierra lo tragó al hombre. Y lo peor de todo es que arrastró a su familia.
Entonces usted a veces no se da cuenta que con las decisiones y las cosas que hace, arrastra a su familia también. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Así que yo no quiero estar viendo hacia afuera. Yo quiero estar contento con lo que tengo adentro. Yo quiero estar satisfecho con lo que tengo adentro. Yo sé que si ahora no tengo algo, ya Dios me lo va a proveer. Ya Dios me lo va a dar. Si realmente es algo que yo necesito, Dios me lo va a proveer y Dios me lo va a dar. Yo sé que así es, hermano. Yo sé que así es. Pero si yo me pongo a ver afuera, siempre va a haber algo que yo anhele de lo de afuera. Siempre va a haber alguien que tenga lo que yo no tengo. Hermano, ¿acaso cuál es aquí el billete más grande? Es el de a 100, ¿va? ¿Le da un billete de a $100 usted a su niño para que juegue? Niño de 2 años, 1 año, se lo da para que juegue. ¿Y por qué no se lo da? Porque no lo valora, él no sabe qué es eso. Entonces él se lo va a meter a la boca, lo va a romper, qué sé yo. Él no. Entonces viene Dios y lo ve a usted como niño, y usted pidiéndole un billete de 100, dice, no, todavía no lo necesitas. Cuando me traigas aquí tu ciudadanía, entonces te lo... ¿Me entiende? Entonces no estés deseando lo que otros tienen, porque otros tal vez ya alcanzaron la estatura, no, todavía no. Usted sabe que dentro del huerto Dios no hizo ni una promesa. Dentro del huerto no hubo promesas. Usted busque ahí, nunca le dio promesas Dios a Adán. Nunca le dio una promesa. Fuera del huerto fue que le dio promesas. Ahora, ¿por qué dentro del huerto nunca le dio promesas? Porque, hermano, él no las necesitaba. Todo lo que necesitaba lo tenía entre el huerto. Ahora cuando sale, entonces Dios le empieza a decir, cuando sale, si tú eres obediente, te voy a dar esto. Si tú haces tal cosa, te voy a dar esto. Le empieza a dar promesas. Es decir, Adán tenía la estatura suficiente para no tener promesas, sino tener realidades. Nosotros no tenemos la estatura suficiente, por eso es que Dios nos promete. A veces nosotros nos emocionamos con las promesas que nos da. Hijo mío, dice el Señor, te voy a dar esto. Y feliz. Y las promesas son el recordatorio que todavía no hemos llegado a la estatura del varón perfecto. Entonces no te... Mire, esto es más o menos como llegó una hermana que Dios la usa, y un día llegó a la iglesia a predicar, y Dios la usa en lo profético, una mujer de Dios. Y entonces llegó, y mientras estaba predicando dijo, yo veo en esta iglesia el estanque Siloé y el estanque Betesda, y todos nos emocionamos, aleluya, gloria a Dios. El siguiente domingo yo prediqué un mensaje que se llamaba el de Siloé y el estanque Betesda, y resulta que en los 2 lugares solo habían enfermos. Entonces ella lo que nos estaba diciendo, yo veo aquí solo enfermos, y nosotros, aleluya, ni sabíamos lo que nos estaba diciendo, solo que nos lo dijo amablemente, ¿verdad, hermano? Entonces, ¿sabe? Nosotros a veces nos emocionamos con lo que no nos tenemos que emocionar, sino preocuparnos. Cuando Dios te dé muchas promesas, preocúpate, porque te está diciendo, te falta mucho crecer. Es decir, tus promesas son talla large y tú eres talla small. Hasta que no alcances la estatura, nunca te van a dar las promesas. Entonces, por eso es que la tentación del diablo es que veamos hacia afuera, porque afuera parece que se alcanzan más rápido las promesas que adentro. Porque afuera no necesitas crecer para que te las den, pero no te das cuenta que afuera pierdes todo y adentro está bendecido. Hermano, en el arca, ¿dónde estaba mejor en el arca? ¿Afuera o adentro? Adentro. ¿Pero acaso que no habían malos olores adentro, pues? ¿Acaso que habían, hermano, baños portátiles llevaban ahí para los animales en el arca? ¿De dónde? Ahí se sentían los malos olores, y solo una ventana tenía el arca. Imagínense, hermano. Una ventana tenía el arca. Imagínense los olores. No va a creer que ahí llevaban, hermano, su ducha portátil ellos para, hermano, al mono ponerse a bañarlo. ¿Qué va a hacer, hermano? Pero aunque habían malos olores, estaba mejor adentro. A veces dentro se sienten algunas cosas que no son las mejores. A veces algunos pecan, a veces pasan muchas cosas dentro, pero está mejor adentro que afuera. No desees lo de afuera, porque lo de afuera, hermano, te va a hacer perder la bendición que tienes adentro y la bondad parte de Dios. Dios mío. Todavía no es lo que voy a predicar, va. Dios mío.
Tengo que ganar, al menos el título le tengo que dar, hermano. Si no, imagínese usted. Pero ya va a terminar. Ahorita voy a terminar, no tenga pena. Entonces, mire, ¿qué fue lo que hizo? No se preocupe, que voy a terminar. Aunque tengo la anuencia del pastor, pero no quiero abusar. No, nunca más me vuelven a invitar. Óigame, entonces lo que hizo Adán, y aquí quiero regresar a este verso, solo le iba a dar el título, pero quiero regresar a eso, porque entonces cuando Adán pecó, entonces dice aquí, y Dios dice, echó al hombre y al oriente del parque del Edén colocó los querubines y la espada llameante que oscilaba para cerrar, vea esto, para cerrar, es decir, que la puerta de la abundancia se cerró con el primer Adán. O sea que Él nos dejó cerrada la puerta de la abundancia. Por eso es que nosotros andamos buscando cómo alcanzar ahora la abundancia que había en el huerto y no la alcanzamos porque la puerta se cerró. Amén. Ahora, entonces fíjese, mire este versículo tan precioso, hermano. Mire lo que dice Jesús cuando viene el postrer Adán. O sea, el primer Adán cerró la puerta. Mire el postrer Adán. Dice, yo soy la puerta, dice Jesús. Aleluya, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, ¿qué es lo primero que necesitamos? ¿Qué fue lo que perdió Adán? La vida eterna. Porque si comes de este fruto, de cierto morirás. ¿Se murió Adán físicamente? ¿Se murió Adán físicamente? No, se murió espiritualmente. ¿Qué es más importante, morir espiritualmente o morir físicamente? ¿Qué es más delicado, pues? Y entonces, ¿por qué lloramos cuando se muere alguien físicamente y cuando alguien se muere espiritualmente no hacemos nada? Porque estamos todavía de cabeza, hermano. Si de suerte no caminamos como el cangrejo para atrás. Óigame, yo nunca he visto un velorio porque un hermano cayó. Pero se muere alguien y ahí están todos los llorones, hasta los llorones pagados están ahí, hermano. Y sí, porque hay llorones pagados y lloran y todo, hermano, y haciendo el gran escándalo, y cae alguien cercano y no lamentamos eso. Por eso es que David, cuando mataron a Saúl y a Jonatán, en lugar de ponerse alegre porque Saúl era su enemigo, se puso a llorar y a lamentar. Que no caigan los valientes, han caído en las alturas. Dice, la hermosura de Israel se ha perdido. No lo cuenten en las plazas de Ascalón, ni lo digan a las hijas de los filisteos, para que no se alegren. Y era su enemigo, hermano. Bueno, no de David, sino Saúl era enemigo de él, pues. David no lo tenía nunca como enemigo. Padre le llamaba. Pero qué padre, qué hermano, parecía que era el diablo mismo. Ahora, entonces lo primero, yo soy la puerta, dice Jesús. Si alguno entra, lo primero que perdió Adán fue la salvación con el pecado. Perdió la vida eterna. Entonces viene el postrer Adán y dice, yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, ¿qué? Será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan, ¿qué, hermano? ¿Qué vida? ¿Ah? ¿Qué vida? Lo primero a lo que vino el Señor es a que nosotros tengamos vida eterna. Ahora, mire, si se da cuenta, dice, yo he venido para que tengan vida. ¿Y qué dice? ¿Qué mira de raro ahí en esa última parte? ¿Qué mira de raro? ¿No mira algo raro? ¿No es observador usted? Mire, todo lo subrayé con un color. La última frase, las últimas palabras después de vida, las subrayé con azul, pero hay dos palabras que están en negro. ¿Ya lo vio? ¿Y sabe por qué? Porque los traductores de la Biblia, por hacernos un favor, nos afectaron. Porque la palabra la y la palabra en no aparecen en el original. Es decir, que nosotros esto lo podríamos borrar. Ahora léame cómo dice ahí.
No para, es que cuando nosotros decimos para que la tengan, se está refiriendo a la misma vida. Pero lo que perdió Adán allá fue, primero, la vida eterna, y segundo, la abundancia del principio. Entonces ahora viene Jesús y Él dice: yo he venido para que tengan vida, o sea, para que tengan salvación. Pero después de la salvación, entonces ustedes van a tener la abundancia que existía allá. Aquello que se perdió con el pecado, cuando crean en mí, dice Jesús, entonces eso va a ser restaurado. Entonces, hermano, pero ya insisto, la abundancia no es que tengas mucho, sino que es que tengas lo que necesites cuando lo necesites. Entonces ahora viene Jesús y nosotros a veces estamos sufriendo porque, ay Dios mío, me falta tal cosa. No te preocupes, si Él ya dijo que Él vino para que nosotros tuviéramos vida, el siguiente paso después de la vida es que tenemos que tener abundancia. Pero nunca vamos a tener abundancia si no entramos por la puerta. O sea, el primer Adán cerró la puerta, el postrer Adán abre la puerta. ¿Para qué? Para que volvamos al huerto. Allá dijeron: no, cierren la puerta, porque si no, Él va a querer regresar y va a querer comer del árbol de la vida. Y entonces se va a volver eterno con el conocimiento del bien y del mal. Entonces ahora nosotros vamos a regresar. El árbol de la vida es Cristo. Cuando nosotros regresamos y comemos ahora del fruto del árbol de la vida primero, entonces después Dios nos permite que nosotros tengamos la abundancia de Él. Hermano, no andes deseando nada si la abundancia de la casa nos satisface. Por eso es que el hijo pródigo empezó a pensar: ¿cuántos tienen abundancia? Y yo aquí muriéndome. ¿Cuántos hijos de Dios están en esa condición, deseando, hermano, la abundancia del Padre, porque no viven como deben de vivir como hijos de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Ahora voy a tratar de terminar para poder orar por usted. Ay. Mire este versículo. Hace prosperar la bendición divina y nada le añade a nuestra fatiga. Es decir, si Él te quiere bendecir, te va a bendecir y es suficiente la bendición. La fatiga en el trabajo que tú hagas no le añade nada. O sea, no es por tu esfuerzo que vas a tener la abundancia, es por la bendición de Dios. Es por bendición de Dios. No es porque tú trabajes mucho, hermano, te esfuerces trabajando de día y de noche, 3 turnos, casi ni duermes, porque, hermano, eso no le añade nada. Lo que tú necesitas es que Dios te bendiga. La palabra prosperar, cuando usted la mira en el original, significa abundar o abundancia. Es decir, lo que aquí, que la abundancia se obtiene por la bendición de Dios. ¿Qué es lo que necesitamos entonces? Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Pero oigan, voy rápido. Aquí ya voy a terminar. Ya mero. Esa palabra bendición, ahí en ese verso, es la palabra barak. Y la palabra, nosotros mire, hay 2 palabras que se traducen bendición básicamente en la Biblia: la palabra barak y la palabra beraká o beraca. La palabra beraca aparece hasta en el capítulo número 12 del libro de Génesis, pero la palabra barak aparece desde el capítulo número 1. Es decir, que la palabra barak es la bendición primigenia, de ahí se desprende todo lo demás. Pero cuando vemos la palabra barak, esa significa, mire, bendecir con abundancia. Entonces, cuando Dios creó al hombre y lo bendijo, lo que estaba diciendo es que le estaba devolviendo la abundancia. Lo creó y lo bendijo. Lo creó y lo bendijo. Y al bendecir, lo estaba bendiciendo con abundancia. Y a veces nosotros no nos damos cuenta de eso. Entonces, lo que necesitamos es atraer la bendición de Dios. Porque si atraemos la bendición de Dios, va a llegar también la abundancia. Va a llegar, hermano, no vas a tener que... La abundancia va a seguirte a ti. La abundancia va a andar detrás de ti. Donde quiera que tú estés, Dios te va a bendecir. Amén. Amén, hermano. Gloria a Dios. Ya veo cómo voy de rápido. Ya estoy terminando. Espérenme un momentito. Mire este versículo. Entonces tenemos que pedir que Dios nos bendiga. Aquí, hermano, está Salomón hablando. Y dice: ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo,
para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. ¿Por qué hay casas que no tienen bendición? Porque no las pedimos al Señor. Ay, bendíceme, Señor, con un carro. No. La bendición no se ve. Lo que se ve son las añadiduras. Buscar el reino de Dios, su justicia, lo demás será añadido. Yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. Entonces, hermano, primero la bendición es algo que no se ve, pero que se empieza a notar más adelante. Cuando tú eres bendecido, se va a notar que estás bendecido. Yo no necesito vestirme con un traje de tal o cual forma, o de tal marca, perdón, hermano, para decir que estoy bendecido. Si yo estoy bendecido, se me va a ver que estoy bendecido. Y no por lo que tengo encima, no por lo que el carro que uso, no por el celular que tengo. No, por eso no se va a notar que estoy bendecido. Se va a notar, hermano, porque espiritualmente se va a ver la bendición. Y tarde o temprano esa bendición se va a manifestar en nuestra vida. Amén. Ahora, nosotros tenemos que pedir entonces que nuestras casas sean bendecidas. Porque dice aquí, si tú me bendices, yo sé que esa bendición va a permanecer para siempre. Entonces, yo necesito pedir a Dios que me bendiga. ¿Cuántos quieren pedir a Dios que los bendiga? Ok. Este verso que le voy a citar, estoy seguro que es su favorito. Segurísimo. Porque nosotros no solamente necesitamos pedir que Dios bendiga. ¿Ha oído el dicho que dice a Dios rogando? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Tradúzcamelo. Claro, que no basta con que yo diga, Señor, por favor, Señor. Yo le venía contando, hoy le estaba contando al pastor, de que cuando el Señor me llamó a mí al ministerio, yo empecé a trabajar, yo trabajaba en lo secular y atendía la obra el otro tiempo. Y Dios así me bendijo. Pasaron unos 3 o 4 años y entonces yo ya no trabajé en lo secular. Y de ahí pasó quizás un año o año y medio y entonces vino una necesidad en mi casa. Mi tercer hijo necesitaba un tratamiento por un año de una cantidad que yo no podía, digamos, tomar de la iglesia porque no habían recursos en la iglesia. Y yo necesitaba, entonces yo me puse a orar. Señor, no, por favor, Señor, provéenos este dinero, provéenos este dinero, provéenos este dinero. Y no había respuesta. Y de repente llega un sueño. Y en el sueño yo me veía que el dueño de la empresa donde yo había renunciado cuando yo fui pastor, después de que yo me dediqué a la obra completo, entonces, hermano, me estaba entregando unos planos y me estaba entregando un dinero. Y entonces yo me desperté y qué raro ese sueño que pasara. De ahí al poco tiempo vuelvo a soñar y un sueño muy similar al primero que me decía que yo estaba trabajando en lo secular. Y decían, pero no puede ser. Entonces venían a mi mente unos versículos. Dios mío, el primer versículo que venía era Eliseo, cuando el Señor lo llamó, quemó la yunta y mató los bueyes para ya no seguir arando. Entonces ya no siguió trabajando. El otro versículo que venía es que Pedro, cuando después de que el Señor murió, hermano, Pedro quiso ir a pescar y no pescó nada. Entonces yo decía, no, Señor, yo no puedo. Yo me sentía mal, me sentía asado de volver a trabajar. Y entonces, de repente, como al mes de los sueños, recibo una llamada, exactamente del dueño de la empresa donde yo estuve trabajando antes. Y me dice, mire, necesito hablar con usted. Y entonces yo me recordé inmediatamente de los sueños y le dije, sí, ya sé para qué quiere hablar conmigo, es de trabajo. Le dije, sí, me dijo, de eso quiero hablar. Y yo dije, no puede ser, Dios mío. Y el hombre me hace una puerta de trabajo y que cubría lo que yo necesitaba para hacer el tratamiento a mi hijo. Y un poco más de eso. Yo me sentía mal porque yo ya estaba trabajando a tiempo completo. Y entonces yo le dije un día orando al Señor, le dije, Señor, pero Pedro ya no pescó nada. Dejó lo espiritual por irse a buscar lo material. Y me dijo el Señor, sí,
Pedro ya no pescó nada. Pero cuando yo le dije que tirara la red, ¿ya te diste cuenta cuánto pescó? Sí, le dije. Pues ahora yo te estoy diciendo, tira la red. Entonces, hay que rogar que Dios nos bendiga, pero hay que hacer algo para que Dios nos bendiga. No basta solo que, Señor, dame. Amén. Sí, yo te quiero dar, pero tienes que hacer algo. Hay algo que activa la abundancia en nuestra vida. Hay algo que atrae la bendición en nuestra vida. Y entonces por eso le dije que este verso es el que a usted más le gusta. Porque este verso es el activador de nuestra bendición. Yo puedo pedirle a Dios que Él me bendiga, pero si yo no hago nada para que Él me bendiga, nunca me va a bendecir. Y mire lo que dice aquí, hermano, en este versículo. Traed, yo ya sé que algunas mentes que no son espirituales no van a entender esto, porque están fuera del huerto. Traed todo el diezmo al granero o al alfolí, para que tengan que comerlos de mi casa o templo. Y después de esto veréis, dice el Señor, si yo no os abriré las cataratas del cielo, y si no derramaré sobre vosotros bendiciones con abundancia. Entonces, ¿quién no quiere tener abundancia? Todo. Pero ¿será que todos diezmamos? Porque lo que abre las ventanas del cielo para que venga la bendición con abundancia en nuestra casa es precisamente un acto espiritual que no tiene nada que ver con dinero, sino que tiene que ver con la condición de tu corazón. Porque en el principio, óigame bien, en el principio Dios le puso un árbol prohibido, más bien dicho, el fruto de ese árbol prohibido a Adán. Amén. En el final, Dios mete un fruto prohibido, y que si tú te lo comes, es decir, para Dios es bien fácil haber dicho, en lugar de darle el 100% de lo que Él se merece, le voy a dar el 90%, así nunca tiene tentación. ¿No era más fácil para Dios decir, ¿para qué le voy a poner el árbol del conocimiento del bien y del mal? No vaya a ser que Él sea tentado y peque. Mejor no se lo pongo. ¿Pero por qué se lo pongo? Para probarlo. Y no dice aquí, probadme ahora en esto. Entonces, ¿para qué Dios te da el diezmo a ti? ¿Por qué no te lo descuenta de una vez? ¿Para qué te lo da? Para probarte, para ver con corazón para el dar. Y entonces viene la gente y se come el diezmo, lo agarra para su medicina, lo agarra para esto y lo agarra para lo otro, y no se da cuenta que se está comiendo el fruto prohibido. Y al comerse el fruto prohibido, pierden la bendición con abundancia y nunca tienen, porque se comen lo que está prohibido. Entonces, la única manera, el diezmo no se refiere a dinero, el diezmo se refiere a la prueba de tu corazón, si tu corazón es mezquino o tu corazón es generoso. El diezmo no tiene nada que ver con dinero. El dinero solo es la muestra de dónde está tu corazón. Entonces, el problema es que el diablo nos ha hecho creer que el diezmo es dinero. Y como empezamos a ver el diezmo como dinero, entonces, hermano, no, ¿qué quieren? Es enriquecerse. No. Lo que Dios quiere es bendecirte con abundancia, pero a veces se detiene esa bendición con abundancia porque tu corazón es mezquino con Dios. Entonces, hermano, el diezmo es un acto espiritual y no es un acto físico, que lo que hace es, la puerta de abajo ya está abierta, pero ahora se necesita que se abra la puerta de arriba. Yo vine para que tengan vida y después abundancia. Pero como a veces tu corazón se cierra, entonces Dios también cierra los cielos. Si tu corazón está cerrado, los cielos también se cierran. Si tu corazón es abierto para dar, entonces Dios también te abre los cielos y te bendice con abundancia. Entonces, hermano, cuando nosotros comprendemos esto espiritualmente, las cosas cambian. Porque entonces ya no vas a ver el diezmo como algo que te va a servir, sino como algo que te va a impedir que las ventanas del cielo sean abiertas. ¿Dice amén o no dice amén?
Aquí falta mucho que yo le hable, pero yo ya no quiero hablar, porque yo lo que quiero es orar por usted. Porque las casas de hoy en día no tienen abundancia a consecuencia del corazón. O sea, las casas no son los cielos abiertos para que Dios los bendiga con abundancia, porque los corazones de esas casas están cerrados. Porque Dios te considera su hijo, pero tú no lo consideras su padre. Ese es el problema. Porque un buen padre sabe dar la provisión necesaria, y Dios es un buen padre. Es un buen padre, pero tú no lo consideras a veces tu padre. Hasta que tú lo consideres tu padre, abriéndole tu corazón, entonces él te va a considerar su hijo, dándote la abundancia que necesitas. La salvación, Él no se la niega a nadie, pero la abundancia, los mismos que cierran su corazón, impiden que Dios los pueda bendecir. Amén. Así que déjeme orar por usted. Yo quiero orar por usted. Yo sé que a veces lo que nos impide tener algunas bendiciones de parte de Dios es que no entendemos. Por eso le dije, hermano, que para poder dar fruto hay 4 cosas. Primero, oír la palabra. Después, entender la palabra. Mire, a mí de nada me serviría venir a dar un montón de gritos aquí, si al final de cuentas usted no entiende lo que yo le estoy diciendo. Solo lo emociono con un montón de gritos. No estoy diciendo que alguien que grite no esté predicando bien. Lo que estoy diciendo es que esa no es mi forma de ministrar. A mí me interesa que usted entienda la palabra, porque la Biblia dice que lo primero es que hay que oír, lo segundo es que hay que entender, lo tercero es que hay que practicar, y entonces se da fruto. Amén. Pero si usted, hermano, ¿cómo estuvo el culto? Buenísimo. ¿Y de qué predicaron? Saber, hermano. ¿De qué me sirve a mí eso? No edifico en nada. Pero si usted entiende la palabra, entonces usted lo próximo es que va a querer practicar. Y lo próximo que usted practicar es que usted va a empezar a fructificar. Amén. Déjeme orar. Mire, yo no voy a orar para que usted diezme. Es más, ni le voy a pedir diezmos, porque eso no es mi función. Yo voy a orar para que su corazón no sea mezquino, para que su corazón no esté cerrado, sino esté abierto. Amén.